Hoy vas a conocer el Monte de Santa Trega, en Aguarda. El Monte de Santa Trega pertenece al Ayuntamiento de Aguarda, provincia de Pontevedra. Si quieres conocer más sobre este pueblo, tengo otro vídeo dedicado a él. Dejo enlaces en la descripción y al final del vídeo. Para subir a este monte hay que pagar 3 euros por vehículo y conductor, 1,50 por pasajeros adultos y 1 euro por niños de 6 a 14 años, con carné xove o familia numerosa. Entrada al museo incluida. Gratis primer sábado de cada mes. Hay visitas guiadas gratuitas. ¿Qué hace que este lugar sea el más espectacular de Galicia? Pues que es un monte de 341 metros de altura al lado del Océano Atlántico y de la desembocadura del río Miño, nuestro río más importante y que hace de frontera natural con nuestra querida Portugal, lo cual nos regala unas vistas espectaculares, incomparables e inigualables. Y también porque aquí está uno de los castros celtas más importantes y mejor conservados de Galicia. Y es que la historia de este monte se remonta nada más y nada menos que al año 3000 a.C. Testimonio de ello son los petroglifos que se pueden encontrar por el lugar. Pero es en el siglo IV a.C. cuando se empieza a formar la Citania de la que hoy podemos ver sus restos, 20 hectáreas de superficie de la que solo una parte está excavada. Y fue con el cambio de era cuando tuvo su mayor esplendor, alcanzando una población de entre 3.000 y 5.000 habitantes. La ubicación proporciona a quienes vivían allí una vista extensa del área circundante, aparentemente para supervisar tanto el tráfico marítimo como fluvial, así como las numerosas actividades mineras registradas en las cercanas montañas de la Sierra de Agroba. Las construcciones, que pueden tener forma circular, ovalada o rectangular, se utilizaban como viviendas, almacenes, talleres o graneros. Las viviendas se distinguen por tener un vestíbulo con un horno y un hogar en su interior, siendo estas construcciones más cuidadas y con acceso a través de una puerta. Para el techo se utilizaban materiales vegetales y en algunas ocasiones tejas de estilo romano. Las edificaciones están dispuestas en conjuntos que incluyen múltiples viviendas y almacenes,
los cuales comparten un patio pequeño, a menudo empedrado. Estos conjuntos se agrupan en pequeños barrios divididos por estrechas calles. Este diseño urbano se complementa con una red elaborada de canales para drenar las aguas pluviales y con aljibes distribuidos por toda la Citania. El aspecto general era notablemente diferente, considerando que las construcciones estaban enlucidas y pintadas en tonos rojo, azul o blanco. Además, algunas puertas tenían jambas y dinteles decorados con grabados geométricos, bloques cilíndricos como esvásticas, incrustados en las paredes, junto con elementos como peanas y amarraderos. La forma de vida sería bastante autosuficiente. Habría una diversidad de cultivos agrícolas como trigo, cebada, avena, mijo o habas, así como cría de ganado como vacas, ovejas, cabras o cerdos. La caza, la pesca y la recolección de mariscos serían actividades secundarias pero igualmente importantes. Además, la fabricación de cerámica, tejidos e instrumentos metálicos, así como el comercio, serían algunas de las actividades que ocuparían a los habitantes del castro.
sala de exposiciones, con unos 120 metros cuadrados, ofrece una perspectiva de los distintos periodos del castro y de las investigaciones arqueológicas realizadas hasta la fecha. Entre los principales elementos de la exposición se encuentran, de la prehistoria, herramientas como bifaces, raspadores o picos asturienses. De la Edad de Bronce, hachas de bronce y grabados rupestres. De la época castreña, diversas labras, la colección de esvásticas y torques. Romana, estelas funerarias antropomorfas, molinos circulares, diversos tipos de cerámica, juegos, una extensa colección de monedas y el cabezón de Trega. Sobre excavaciones arqueológicas, con una mesa central que resume las principales campañas y el papel de la Sociedad Promonte en sus 67 años de historia. Todos estos contenidos están disponibles para los visitantes a través de audioguías descargables en smartphones en varios idiomas. Adicionalmente, la sala cuenta con un aula diseñada para la realización de talleres educativos principalmente dirigidos a estudiantes de todas las edades. Y también en este monte podemos ver la ermita de Santa Tegra, de la cual hay registros ya en el siglo XII y a la cual se dedica una romería el 23 de septiembre, y la procesión del voto en la que se recorre el Vía Crucis el último sábado de agosto. También mencionar que delante de la ermita se encuentra el cruceiro de San Francisco del siglo XVI, que nos recuerda a los monjes franciscanos que habitaron a Insua, la pequeña isla portuguesa en la desembocadura del Miño. Finalmente, recordar que por todo el monte hay varias rutas senderistas entrelazadas bajo la denominación PRG 122. Espero que me digáis en comentarios si realmente os parece el lugar más espectacular de Galicia, si ya lo conocíais o si os gustaría visitarlo.
No olvidéis dar un me gusta si os ha parecido un vídeo interesante, suscribiros y compartir para que llegue a más gente. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.